Cuando tenía 17 años, tomé la decisión que además de mi servicio a Dios, entraría a tocar en una banda secular, con personas que realmente eran maravillosas, que me trataron muy bien, que me brindaron una amistad sincera. Cuando entré al grupo, les dejé claro que tenía un sistema de valores que yo iba a mantener, que iba a respetar, ante lo cual ellos me apoyaron y fueron muy respetuosos. Pasado un tiempo, en medio de los ensayos y de también el contacto pues con nuevos amigos en la universidad, empecé a traicionar ese sistema de valores que había empezado a adoptar desde los 14 años cuando conocí a Jesús. Empecé a orar menos, empecé a leer menos la palabra y ya empezaba como a participar más de charlas que no edificaban, incluso de tomar licor pensando, pero es solo un poquito, no tiene nada de malo. Y con el tiempo seguía yendo a servir y yendo a la iglesia, pero ya creo que con un poco de hipocresía y por compromiso, pero realmente yo ya estaba lejos de Dios. En un momento y a causa de una pelea que tuve con el pastor, dejándome llevar por el orgullo, decidí no volver a la iglesia. Y creo que era la excusa que necesitaba para ceder del todo al mundo libremente, ¿no? Ya en el mundo me enamoré de una chica que no era cristiana y que de hecho ella negaba tajantemente la existencia de Dios. Pero sin embargo yo seguía ante esa relación. Ya en este punto, ya como que estaba adoptándome, ya estaba mimetizándome con el mundo, ¿sí? Ya, por ejemplo, el solo es un poquito y no tiene nada de malo, ya lo estaba aplicando a varios aspectos de mi vida. Incluso ellos fumaban marihuana y en un punto también pensé, bueno, es un poquito, es natural, no hace daño. Y fui cediendo poco a poco ante lo que el mundo me decía, ¿no? Poco a poco y sin darme cuenta, había pasado de haber sido un servidor del Dios Altísimo a uno más del montón. Era otro más en el mundo. Dios ya no era mi amigo. Lo había convertido en mi enemigo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo de Dios, se vuelve enemigo del mundo. ¿Pero qué es el mundo? Entonces primero tenemos que recordar que nosotros como hijos de Dios tenemos tres enemigos. Uno es Satanás, que es un ente espiritual, o sea, es una persona, por así decirlo. La antigua naturaleza, o como se conocía antes como la carne, que es ese yo caído, esa herencia caída que tenemos, esa maldad como innata que hay en nosotros. Y está el mundo. El mundo, ¿qué es el mundo? Es todo ese sistema que va en contra de Dios, ¿sí? Es ese sistema que va en contra de lo que Dios instituye. Y se traduce en todo eso que nos aparta o nos distrae de lo que es el verdadero reino de Dios. Pero el mundo es sutil y debemos ser sagaces. Y tenemos que estar muy pegados de la palabra de Dios si queremos enfrentarlo. ¿Cómo funciona el mundo? El mundo funciona invirtiendo los valores, ¿no? Como dice en Isaías, hace que llamemos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Sí, o sea, se nos cambia el chip. Y de hecho, cuando uno conoce a Cristo, como que empieza a vivir eso, ¿no? De que pues lo que antes me parecía malo, estoy viendo que pues realmente es bueno. Y lo que a mí me parecía que estaba bien, pues me estoy dando cuenta que no estaba del todo bien o es malo. Quiero que ahorita analicemos un poco cuál es la manera del mundo y cuál es la manera de Dios. Un ejemplo de la manera del mundo, el odiar al enemigo, ¿no? El mundo nos enseña que mi enemigo, el que no está conmigo, el que está en contra de mí, pues merece mi odio. Eso enseña el mundo, ¿no? Es lo normal. O sea, tenemos que odiar al que es diferente. Pero ¿qué nos dice Dios? Nos dice en su palabra, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Otra forma en la que actúa el mundo es desquitándonos del que nos hace daño, ¿no? O sea, si alguien, el que la hace, la paga, ¿no? Así funciona el mundo. Entonces, funciona en devolver mal por mal, ¿no? Nos dice Jesús en su palabra: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y hay que entender que devolver mal por mal, pues eso es natural, ¿no? O sea, eso es lo normal en el mundo. Devolver por un bien que me hacen mal, pues eso es algo tajantemente pues diabólico, ¿no? Malvado, o sea, alguien me hace bien y yo devuelvo mal. Pero devolver por un mal que me den, devolver bien, eso es divino. Y así funciona el sistema de Dios. El mundo también nos enseña a comprometernos y no cumplir. El mundo enseña pues que la palabra no tiene valor realmente. O sea, como que nosotros decimos vamos a hacer algo y no lo cumplimos. Y esto está muy metido en la mentalidad del mundo. ¿Qué dice Dios? Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y miren que algo tan insignificante, realmente Dios le da una importancia grande. O sea, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Eso es ir en contra del mundo. Eso es el sistema de valores de Dios. El mundo también funciona en el aparentemente la caridad, ¿no? En el dar, pero es un dar para ser visto, ¿sí? Un dar para tener como ser recompensado, o como funciona el mundo ahorita, pues se ha convertido en dar para tomarme la foto para Instagram, o dar para mostrar que soy buena persona, pero realmente eso no es el sistema de Dios. El sistema de Dios dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El mundo también nos enseña a que hay que estar por encima de los demás, ¿sí? Y el mundo te enseña a ser individual, ¿no? A que pues solo importa lo tuyo, y que lo importante eres tú. O sea, de hecho hoy muchas de los tipos de comercio moderno o de negocios modernos es: tú eres el único, sé tu propio jefe. O sea, como que tú, todo gira alrededor del tú. Entonces se ha invertido, se ha cambiado realmente cuál es la manera de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, le ocurre a Jesús, dice así: entonces la madre de Jacobo y de Juan, que eran unos apóstoles, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replica Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, dicen ellos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad.
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá hacerse esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo funciona con la mentira, ¿no? O sea que es lo más común en el mundo, pues salvarse el pellejo con la mentira y incluso a veces se miente solo sin necesidad alguna. Es como que es lo normal mentir, ¿no? Lastimosamente la mentira se ha convertido en prácticamente un valor, porque si algo te va a hacer daño, pues mejor mentir para que no te afecte, ¿no? Pero dice la palabra en Efesios: por lo tanto dejen la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. La mentira no hace parte de ese sistema del mundo, pero que va en contra de ese sistema que Dios nos ha puesto, que es el de la verdad. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Se enoja con facilidad. Y vemos que en el mundo está bien desfogarse, enojarse, nunca no pedir perdón, como que siempre el enojo es justificado. Y claro, el enojo es un sentimiento natural que Dios crea, pero enojarme con facilidad y de forma destructiva, pues es como funciona el mundo. Y va de mano de la antigua naturaleza, ¿no? Dice, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la manera de Dios? Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Enojarse es darle cabida al diablo. Realmente cuando yo me enojo, digo cosas hirientes, lastimo, y generalmente dentro del enojo hacemos cosas que nos arrepentimos. El sistema del mundo nos enseña a robar, y el robar puede significar muchas cosas. Pueden ser cosas grandes, o puede ser el lapicero que me llevé de la oficina, el robarle a Dios lo que a él le corresponde, el no ser generoso ayudando a los demás, eso también es robar. Entonces dice, la manera de Dios dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El sistema del mundo también nos enseña a hablar obscenamente, ¿sí? Ustedes saben que generalmente las conversaciones en el mundo son muchas veces vacías y son obscenas, están cargadas de morbo, de mezquindad, de vanidad, de prepotencia, y siempre tenemos que evitar ese tipo de conversaciones y buscar conversaciones que realmente edifiquen, pues es la manera de Dios realmente. Dice en su palabra: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces cambiemos ese chip de las cosas que hablamos y hablemos siempre lo bueno, lo que sea edificante. El mundo también nos enseña a ser inmorales, y como que la inmoralidad es normal, o sea, como que la moral es relativa, y pues si la moral es relativa, entonces realmente no hay moral, porque pues la moral puede ser cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Entonces vemos que los valores del mundo se ven como lo normal, es lo que se vive siempre, y es como que incluso como cristianos nos adaptamos y bueno, pues como que no hay problema, ¿no? O sea, así funciona el mundo, pues sí, o sea, no podemos tampoco salirnos del mundo, y Jesús nos dijo en su palabra, o sea, orándole a Dios, él dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas en él. Y claro, estamos en el mundo, pero estar en el mundo no quiere decir que seamos partícipes de él, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos que cambiar esa mentalidad de creer de que puedo ser cristiano y a la vez vivir como se vive en el mundo. Dice, Jesús nos dijo: no se puede servir a dos señores, porque se le estaría siendo fiel a uno y desechando al otro. Entonces analicemos eso. Estos ejemplos que les di, solo por mencionar unos pocos, nos apagan lentamente, apagan la llama
de Dios en nosotros lentamente y nos alejan de Dios. Y como dice en Santiago 4, lastimosamente terminamos siendo enemigos de Dios cuando vivimos según los valores del mundo. En mi caso, después de esos casi 2 años en los que yo me alejé de Dios, como les contaba al principio, me di cuenta del vacío tan grande que tenía, o sea, que nada podía llenar. Necesitaba a mi amigo Jesús, o sea, yo necesitaba volver a tener a mi amigo Jesús conmigo. Y un día me levanté, después de esos 2 años, dispuesto a regresar a los brazos de mi padre. Yo sentía que Dios me decía, ya, fue suficiente, vuelve conmigo. Yo sentí que Dios me decía, cogí la palabra, me habló con amor, cogí mi Biblia después de 2 años sin haberla cogido y tenía separado Isaías donde me decía, están pasando cosas nuevas, yo olvido tu pecado, como la bruma que pasó, no te das cuenta que estoy haciendo algo nuevo, yo te amo, vuélvete a mí. Entonces como que Dios me empieza a hablar de esa forma amorosa y yo decido ahora sí de una vez por todas romper lazos con el mundo. Y todavía lucho, ¿no? O sea, todavía lucho y es difícil no dejarse llevar por muchas cosas del mundo, pero la invitación a ustedes y lo que estoy trabajando conmigo mismo es poder romper esos lazos con el mundo, porque no quiero ser un enemigo de Dios. O sea, Jesús es mi amigo. O sea, cuando tomé esa decisión, cuando ocurrió eso, le dije a Dios, ayúdame, yo quiero ser tu amigo otra vez, porque a mí me retumbaban esas palabras, ¿no? De que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Dios nos amó tanto que hizo todo para ser nuestro amigo. Recordemos que Jesús, cuando recibió el beso traicionero de Judas, le dice amigo, ¿no? Que uno dice, ¿cómo le va a decir amigo a alguien que llega a traicionarte? Después de que Pedro lo niega, se le aparece y lo trata con amor, lo comisiona, a pesar de que lo traicionó, le encarga cuidar a sus ovejas. Y vemos en estos 2 ejemplos a uno que es Judas, que su culpa lo lleva a la muerte, y a otro que es Pedro, que se arrepiente, cambia su vida y toma la decisión de vivir a la manera de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿tú eres Pedro o eres Judas? Tienes que tomar una decisión.